En el periódico The Washington Post aquí en Estados Unidos trae un artículo sobre un giro que parece que ha dado el presidente norteamericano Barack Obama. Obama en la última campaña presidencial esgrimió como principal bandera la reforma migratoria. Y la idea era que iba a abrirles una puerta a los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, un país de unos 310 millones de habitantes, para conseguir papeles. La inmensa mayoría de esos indocumentados son mexicanos. Pero Obama siempre se le ha criticado por el hecho de que ha deportado en lo que lleva de gobierno, en su primer mandato y en el año de su segundo mandato, a casi 2 millones de indocumentados, más de los que deportó George W. Bush, presidente republicano, en sus dos presidencias. Ayer, tras una reunión de Obama con Luis Gutiérrez de Illinois, Javier Becerra de California y Rubén Hinojosa de Texas, representantes a la Cámara, los tres, el señor Obama dijo que va a través de una orden ejecutiva, piensa suavizar la política de deportaciones y volverla más humana. ¿Es que se humanizó un poco más Barack Obama o se dio cuenta que como ni siquiera ha sido capaz de impulsar en el Congreso la reforma migratoria, quiere quedar bien con los hispanos a los que les debe la presidencia porque alrededor del 70% de ellos votaron por él? Mira, como yo ya soy muy viejo y soy también, esta capital me ha hecho muy cínico. Yo francamente dudo mucho de este cambio aparente del presidente, lo digo francamente. Yo creo que es un cambio de retórica, es un cambio de lenguaje que no va acompañado en los hechos, ¿no? Siguen las detenciones, siguen las deportaciones, lo que es más, si uno revisa el presupuesto que el presidente ya envió al Congreso, se va a dar cuenta que dentro de las partidas que se solicitan al Departamento de Seguridad Interna hay ampliación de presupuesto para centros de detención y camas, para que haya más número de camas para aquellos inmigrantes que son detenidos y que luego son deportados. Es decir, aquí hay una contradicción entre el mensaje y las acciones. Hace unas semanas una coalición de organizaciones pidieron extender la orden directiva de acción diferida que hoy beneficia a casi 2 millones de jóvenes que son los hijos indocumentados, para que se amplíe el resto de la población. Eso la Casa Blanca no lo ha hecho porque dice, bueno, que es imposible, y vuelve a insistir el presidente, yo no soy aquí un monarca, tengo que tenerme también a negociar con el Congreso, y eso te deja un poco en el limbo. Y en medio del limbo te salen un tipo de pronunciamientos como estos en que pide que por favor, que hay que suavizar, pero eso en qué se traduce. Francamente es solamente una retórica más que no se corresponde en los hechos y evidentemente esto te habla un poco también de la impotencia. Ya cuando un presidente solamente te da como muestra de buena voluntad y de su buen hacer palabras de buena intención, es que la cosa está muy mal. ¿Qué vas a decir? ¿Es solo retórica de Obama? Hombre, esos 2 millones de detenciones están poniendo un poco en peligro el voto latino y ahora hay elecciones y sí que yo creo como Jaime que es más bien un gesto de cara a la galería de vamos a intentarlo, por mí que no quede, pero luego está allí el Partido Republicano y va a ser igual el que lo frene. De hecho, él ya en el discurso sobre el Estado de la Unión vino a decir un poco a los republicanos, señores, si ustedes no se ponen las pilas o no hacen gestos a favor de la reforma, yo adoptaré medidas, pero sí que es cierto que con lo de los Dreamers dice, yo ahí ya no puedo, son 2 años, no puedo más. De todas maneras, sí es cierto, el último informe Pew publicado en diciembre venía a decir que la verdadera preocupación de los inmigrantes no era, digamos que una vía más sencilla hacia la ciudadanía, sino el problema de las deportaciones. Sí. Ellos lo que querían un 55%, lo que querían era mantener sus puestos de trabajo sin la preocupación constante de que me vayan a coger y me vayan a expulsar del país. Incluso el problema de la reforma migratoria para ellos se ocupaba un puesto muy abajo, por debajo de la educación, de la economía, de la asistencia sanitaria. Para ellos verdaderamente lo importante es vivir sin ese miedo de tener detrás, sin esa presión de quizás mañana ya me tenga que ir, incluso, y no tiene tampoco mucho que ver, pero también tiene que ver en cuando se cayó el edificio en Harlem, que ahora Harlem ya ha pasado de ser un barrio negro a un barrio latino, eso también es otra historia. Hubo de repente muchos problemas con los desaparecidos, con nombres incluso de inmigrantes mexicanos que aparecían y desaparecían, y por detrás existía ese miedo de, ojo, somos inmigrantes indocumentados, ¿qué va a pasar con nosotros si de repente digo mi nombre? Está ese miedo. Entonces, yo creo que bueno, es un gesto y que era cierto que se tiene que traducir. O sea que lo que quieren los indocumentados Muni es que no los echen y no necesariamente un permiso de residencia o un pasaporte. Exacto, y eso está documentado en el Pew Research Center. Lo que pasa es que me acuerdo cuando para este programa usted entrevistó al congresista Luis Gutiérrez, uno de los 3 que puso contra las cuerdas a Obama, y le dijo algo que a mí me pareció una crítica seria por parte de un congresista de su propio partido.
dijo, Obama ante todo es un político y las decisiones que toma las toma como un político, no es un dios ni es un ser excepcional. Y esta decisión y este pronunciamiento es mucho más, se refiere mucho más al hecho de que hay elecciones para el Congreso en los próximos meses y no a que esté tan preocupado y tan con el corazón roto como se pronunció ayer con respecto a las deportaciones. Esto obedece a que necesita afianzar un voto latino en las elecciones del Congreso y que realmente respondió bajo presión a unos enormes esfuerzos que ha hecho la comunidad latina y las organizaciones de inmigrantes en este país.